Scripture reading this morning is, we have two passages of scriptures today, and the first one is in the Gospel of Matthew, chapter 8, verses 23 to 27. That's Matthew chapter 8, 23 to 27. Buenos días. La lectura de hoy es Mateo 8, del 23 al 27. It says, Now when Jesus ¿Qué dice? got into a boat, his disciples followed him. And suddenly, Cuando great Jesús tempest arose llegó al on barco, the sea, so al that bote, the boat y was sus covered with discípulos waves. lo He seguían. was asleep. Then his disciples came to him and awoke him, saying, Sus Lord, discípulos save le us. dijeron, We are Señor, perishing. sálvanos que He said perecemos. to them, Pero Why él are dijo, you fearful, ¿por O qué you little tienen faith? tanto Then he miedo, arose and hombres de rebuked the poca winds fe? and the sea, Entonces, and there was a levantándose, great calm. reprendió a los The men vientos del marveled, mar y se saying, hizo grande Who bonanza. can this Y be? los hombres se Even the maravillaron winds diciendo, ¿qué and the hombre es sea este que aun obey los him? vientos y el mar le Next obedecen? portion of scripture is La in the siguiente Gospel of Luke, está en chapter Lucas, 7, capítulo 7, verses 44 to 49. verso Chapter 7, Lucas 7, 44 to 49. 44 al 49. Then Jesus turned to the woman and Y said to vuelto Simon, a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta I entered mujer? your house, Entré en tu gave you casa no y no me water, diste agua para mis pies, but she has mas washed ésta my ha feet regado with mis tears pies and con wiped them lágrimas with the hair of y her los ha head. enjugado con sus Gave me no cabellos. kiss. No me diste This woman beso, has mas ésta desde que ceased entré no ha cesado de besar mis kissed my pies. feet, and since that time that No I've come in, ungiste mi did not cabeza anoint con my head with aceite, oil. mas ésta me ha Woman has ungido anointed my feet. ha ungido con perfume mis pies. Therefore I say Por to lo cual te you, digo her sins que sus muchos pecados le son perdonados, she loved, porque amó mucho. but to whom little Mas is aquel a forgiven, quien se le perdona same poco, poco loves. ama. Then he said to her, Y a ella le Your dijo, sins tus are pecados te son And perdonados. those who sat at the Y los table que with estaban him juntamente began to sentados say a to la themselves, mesa comenzaron a decir Who entre is sí, this? ¿quién es Who este even que también perdona forgives pecados? Buenos días. Gracias, Chris, Angela. Y una bienvenida especial a aquellos que se unen a nosotros vía online. Gracias a Dios porque podemos animarlos a ustedes a través del internet. Y muchos que se pueden reunir aquí y venir están aquí con nosotros, pero los que no pueden estar allá en sus casas, escuchando con grupos pequeños, y escuchando la exhortación, orando unos por otros. Y es bien bonito estar juntos con aquellos que se reúnen y es muy reconfortante juntarnos unos con los otros. Hoy es el Día de Acción de Gracias. Aquí en Canadá tenemos muchas cosas por qué agradecerle al Señor. Estaba pensando dar un mensaje de acción de gracias, pero cuando estaba preparando, pensé, podemos darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, y vamos a empezar con Mateo 1 en esta mañana, con este estudio bíblico, y hay muchas razones para darle gracias a Dios en estos pasajes. Él es la razón de dar gracias por todo, Jesucristo. Así que hoy vamos a empezar, y primero Dios, vamos a terminar Mateo, no hoy, pero en los meses que vienen. Mateo tiene muchas enseñanzas, tiene muchas historias, tiene mucha doctrina, tiene muchos eventos proféticos.
hay ángeles, hay demonios, hay muchas cosas y vamos a cubrir mucho en nuestro estudio de Mateo. Hoy vamos a empezar con el capítulo 1 y nuestro enfoque va a ser ¿quién es Jesucristo? Pero antes vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por lo que hemos estado cantando y orando esta mañana. Gracias por este fin de semana en el que especialmente damos gracias. Aunque tú, Señor, nos has mandado que demos gracias en todo, porque sabemos, Señor, que tú estás obrando en nuestras vidas, en cada situación, para tu gloria y para tu honra. Señor, te pido que abras nuestros ojos para que veamos tus verdades gloriosas, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones sean cambiados con lo que escuchamos. Te pido, Señor, que nos des esperanza. Te pido, Señor, que nos ayude, Señor, a aumentar nuestro entendimiento. Señor, reconocemos que muchos de los problemas que tenemos son por las falsas doctrinas que abrazamos y es porque no entendemos adecuadamente quién eres tú, Señor. Por eso te pido, Señor, que corrijas estas cosas, Señor, y nos ayudes a regocijarnos y llenes nuestros corazones de buenas cosas con las que podamos regocijarnos, Señor, y que cuando salgamos de aquí y tengamos nuestras reuniones con nuestras familias, Señor, nuestro corazón se llene de tu alabanza y de gratitud, Señor. Señor, te pido por la unción de tu Espíritu Santo, que Señor, que tú hables en tu poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. El libro de Mateo comienza con el título, el nombre del autor. El autor de este evangelio es, ya lo sabemos, el Espíritu Santo. Él es el autor. Pero el Espíritu Santo usó e inspiró a Mateo, uno de los 12 discípulos de Jesús. De hecho, no sabemos mucho acerca de Mateo. Solo sabemos que era un recolector de impuestos que trabajaba para los romanos. Así que él era odiado por la sociedad judía. Se consideraba un traidor para los judíos, de hecho. Marcos y Lucas le llaman Leví, que es probablemente el nombre que le dieron sus padres. El nombre Mateo significa regalo de Dios y sospechamos que este nombre se lo dio Jesús. Así como Jesús le dio el nombre de Pedro a Simón, ahora sospechamos que este nombre de Mateo se lo dio Jesús a Mateo. Significa regalo de Dios. En ningún lado vemos en los 4 evangelios que Mateo haya hablado. Vemos en estos evangelios que Mateo no habló para nada. De hecho, las únicas palabras que se oyen de Mateo fue cuando él pasó cerca de él y le dijo, sígueme. Y esa fue la única interacción que vemos de Mateo. Y el Señor, Mateo, no escribió para decirnos algo de sí mismo, sino que todo lo que nos dice es acerca de Jesús.
Y His title was su what we título read in verse 1. es lo que Book of leemos the en el genealogy of libro, Jesus Christ, al son inicio of del libro, en el David, capítulo son of 1. Abraham. It's not about us, it's all about Jesus. Este libro And that was the que él heart of escribió no Matthew. se trata de Mateo, That should es characterize el Evangelio our ministry too. It's según not about Mateo, us, pero no es it's about acerca de Mateo, Jesus. es acerca de Who is Cristo. Y en Jesus realidad Christ? todo es así. The Nuestra Gospel of vida Matthew es will acerca give de us Jesús, no de nosotros amazing mismos. insights into who Jesus is. However, if we put Este all the libro information nos da mucha together información about acerca de Jesus, Jesús. Sin do you embargo, realize that in the New Testament, si ponemos toda there esta are a información total of less junta, than 30 days of his life that are recorded for us. vemos que hay más o menos unos 30 días All o of the New menos Testament. But de la vida de really, Jesús as Matthew allí en el recognizes, libro. it's not Pero just the Gospels that teach us about no Jesus, es it's the solo los entire Bible evangelios that los que teaches nos us about enseñan Jesus. acerca de Jesús. Jesus Es himself toda said in la Luke Biblia. 24, Jesús 27, en and Lucas beginning with 24, Moses and 27 all the dice, prophets, y Jesus comenzando desde explained to Moisés y them siguiendo what por was todos los said in profetas, all les the declaraba en scriptures todas las contained escrituras concerning lo que himself. de él decían. So, Moses goes right back to Genesis. Moses is the writer Moisés of Genesis, está Exodus, allá Leviticus, Numbers, en all el the principio prophets. de la Biblia. De hecho, él fue el Jesus autor de says, los primeros 5 libros de all la about Biblia. me, Y él habla de Jesús all about ahí. him. He Es is todo the acerca de central Jesús. figure. He is the Él es la focus. He is the figura subject of the central, Bible. el And sujeto de la therefore, Biblia. Matthew begins telling us Y es por eso about who Jesus que la is by Biblia taking us empieza back into diciéndonos the Old Testament. quién es Jesús. Matthew is the first book of the New Testament. Mateo es el And it primer begins with these libro words, del the Nuevo book of the Testamento genealogy of y Jesus nos Christ. dice la genealogía de The Jesucristo. Greek word that is Ahora, la translated palabra into griega English que as se traduce genealogy is como actually the word genealogía Genesis. es la palabra It Génesis, can also be translated as que se origins traduce or también beginning. como So, the orígenes book o of the principios. Genesis of Jesus Christ. Así que este es el libro de los So the first book orígenes of the Old Testament de is called Jesucristo. Así Genesis. que el The primer first book of the libro New Testament begins del by del Antiguo identifying Testamento itself es also as a Génesis book y el of primer Genesis, libro del a Nuevo new Testamento book of new beginnings empieza and a new identificándose a sí covenant that is mismo como brought about Génesis, by Jesus porque habla Christ. de Jesucristo, del Who is principio Jesus Christ? de Él, quién es. The Old Testament El Antiguo is a book Testamento of promises. es un Pointing libro, forward, making son libros promises de of a coming promesas, Messiah. Well, the New pero el Nuevo Testament is a book Testamento of fulfillment of es Old el Testament cumplimiento de promises. todas In esas fact, the word promesas del Antiguo fulfilled Testamento. is one of De the hecho, key el words that is cumplimiento repeated often es una de in las Matthew's palabras que se Gospel. repiten We find varias it talking veces much about en fulfilled el prophecies. Evangelio de Mateo. The Gospel of Matthew is written as a El natural Evangelio de transition Mateo from se the Old escribe como Testament into una the New transición Testament, natural as it del begins Antiguo Testamento al going Nuevo. back into the Old and tracing the history Aquí se and ve la historia transitioning y la into the transición New Testament. al Nuevo Testamento. Matthew was a Jew, Mateo fue un and he wrote judío this gospel to y a él primarily escribió Jewish audience, este the most Jewish libro of the four para una gospels that we audiencia have. judía. And it's important for us to keep Y es this in importante mind que when nosotros mantengamos we're esto en mente interpreting porque this gospel and es así como se interpreta as we mejor move este along, there libro. will be times when we Mientras need to remind ourselves leemos, tenemos que Jewish book recordar written to que Jewish este es un people, libro that's the focus, that's de the judíos para judíos y ese es el enfoque de Matthew su portrays perspectiva. Jesus Christ as king, Mateo habla de tracing his Jesucristo genealogy como back un through rey, the royal lineage trazando of su King David. genealogía 54 hasta times Matthew hasta el talks linaje about del the rey kingdom David. and 54 veces repeatedly Mateo identifies Jesus Christ repite as the que king of Jesucristo the es el rey One o of the objectives habla of del this reino. Gospel of Uno de Matthew los is to objetivos del demonstrate and Evangelio de confirm Mateo that es demostrar y Jesus confirmar que fulfilled the Jesús prophecies es el concerning the que expected cumple king esas of profecías Israel, the acerca Messiah. Jesus fulfilled the prophecies. del futuro rey de Repeatedly we Israel. will read En repetidas Matthew making the ocasiones statement, "So all this escuchamos was a done that Mateo it might be hablar fulfilled, de which que was esto spoken fue by the hecho prophet." para For cumplir this lo dicho por los, fulfilled what was por spoken los by the prophet, that profetas. phrase, that Esa expression is frase repeated throughout se Matthew. expresa en repetidas ocasiones a Someone has través de counted Mateo. 333 prophecies in the Old Testament
Alguien ha about contado the person, 333 the profecías coming and ministry of the Messiah. del Mesías It has been cumplidas calculated that the y se mathematical calcula chances of que all these 333 ¿cuáles serían prophecies las being probabilidades fulfilled by matemáticas one person de que are estas 1 333 in profecías 83 del Antiguo billion. Testamento Chance that one se person cumplieran would en una sola actually fulfill persona? all of those prophecies. And yet, defying all Y, odds, y, these y esta prophecies probabilidad are sería fulfilled una person en Jesus 83 billones. Who is Jesus Sin embargo, Christ? He is desafiando todo esto, of all that was todas estas prophesied profecías se cumplieron a detalle en la about persona de the Jesucristo. Messiah, about the coming Todo King, esto about es the son acerca of del David, Mesías, the del son of Rey Abraham, the venidero, son del of Hijo God. de Abraham, del All that Hijo was de Dios. prophesied Todas estas through the Old profecías Testament, he del is Antiguo fulfilled. Testamento se cumplen en Cristo. Do you realize that we ¿Se dan have, cuenta que therefore, a more compelling reason to believe así tenemos una razón mucho más resurrection of grande Jesus para Christ than creer simply because en the la New muerte y Testament said it resurrección happened? That's de tremendous reason to Jesucristo? believe it. Simplemente The New porque Testament said it happened, el Nuevo but Testamento even more dice que compelling sucedió, is pero to be able más to look allá through the Old es Testament porque and see that vemos en el Antiguo centuries Testamento todas before it estas said cosas that is going to que that is going to se happen, that is dijeron going to happen. cientos de años And then antes have y the New dijeron, Testament say it did. van a suceder, van a suceder. Jesus did it. He Y en el fulfilled it. Nuevo New Testamento dice, Testament is the sucedieron, good news sucedieron. that Y promises of Cristo the fue el old que have lo been hizo fulfilled todo. just as God said they Así would be. como dijo Dios que Jesus sucederían, Christ is the así fulfillment sucedieron. of the Old Jesucristo Testament es el prophecies. cumplimiento de estas Jesus Christ is profecías del the Antiguo goal and the Testamento. climax of Él the es Old el Testament clímax del history. Antiguo Testamento, And de la the historia. focus of the Y Old el Testament is primarily enfoque del pointing Antiguo us Testamento again and es again to Jesus precisamente Christ. apuntar hacia It's all about Jesucristo. him. Es todo And acerca de Él y Matthew helps Mateo us to see nos this. ayuda a ver esto. First chapter of Matthew El primer describes some capítulo de very Mateo unusual describe events, algunos and we're not going eventos to be getting into those inusuales. No vamos a yet entrar a this ellos. morning. Next week we will be seeing there is a virgin who is La pregnant. próxima semana vamos a An empezar angel viendo appears to tell a young man to a marry esta this virgin virgen mother. que está The esperando angel un names bebé. the child, El the ángel infant aparece a esta Jesus, joven and the angel declares that this pareja. child will El save ángel his se le people from aparece their al sins. joven que va a casarse con esta So, muchacha who virgen is this Jesus? y le da nombre Many al would bebé ask que that espera, question que se throughout llama his lifetime. Jesús. ¿Y We quién already es read this este morning, the Jesús? storm that Muchos threatens to van a capsize a boat, preguntarse esta drowning misma everyone on pregunta a board. través de su vida. Jesus rebukes the wind and Una the waves, and they tormenta instantly become trató calm, and his de hacer disciples naufragar see un it, and they barco ask, y los "Who discípulos is ven this?" cómo Jesús reprende a Even los the vientos wind and y the a las waves olas y obey. estos se calman. Y los discípulos al Forgive verlo se sins. preguntan, And ¿quién the es este? bystanders Que ask, aún los "Who vientos y is las this olas who le even obedecen. forgives sin?" ¿Quién es este que And he aún enters perdona Jerusalem on a pecados? donkey, Como lo que crowd leímos al traveling principio. with him, lay Y their cuando coats and entra palm branches montado en on un the road before him, as they burrito, call out, "Hosanna to la the Son of David," and the multitud rest of the clama, city Hosana al asks, "Who Señor, al is Hijo de this?" David. Y la ciudad If we se don't pregunta, ¿quién understand es este? who Jesus is, Si nosotros we may no very well entendemos quién es respond like the Jesucristo, skeptics in Nazareth nosotros who tal rejected vez his podríamos teaching, because though they were responder acquainted como with los him, they escépticos de recognized Nazaret, him, que they'd seen rechazaron him sus around, they enseñanzas had porque no idea pensaron who que Jesus lo, really que lo was. In conocían, Matthew pero 13, no tenían verse ni idea 54, quién the era Bible Jesús says that when realmente. he had come Mateo to his own 13, country, del he 54 al taught them in the 57 dice, synagogue, y so that they venido a were su tierra les astonished. enseñaba en la And they sinagoga, said, y ellos de "Where tal did this manera man que se get this maravillaban wisdom and y these mighty decían, ¿de dónde works? tiene esta sabiduría Is y this estos not the milagros? carpenter's ¿No, son? no Is es not este el his hijo del mother called carpintero? Mary? ¿No se And llama his su brothers madre James, María Joseph, y sus Simon, and hermanos Judas, Jacobo, José, and Simón y his Judas? sisters? Are they not all with ¿No están us? todas sus hermanas Where con then did nosotros? this ¿De dónde man get all entonces these things? tiene todas They estas were cosas? offended at him Se ofendían ante because él, they didn't understand porque no who he entendían was. quién era. They thought that Jesus was a good man, but nothing Pensaban more than a que él era local un buen carpenter. hombre, pero Therefore, what nada he más allá says que un is not carpintero. taken very seriously. No lo tomaban muy en serio. Matthew witnessed all of that. Mateo saw fue the testigo de response todo esto. Vio la respuesta que la gente le daba a Jesús. Therefore, the whole
Gospel of Matthew, right Por from the eso, beginning, is el Evangelio de Mateo, desde el principio, who is Jesus? está plagado de esta misma pregunta. ¿Quién es Jesús? Para poner tu fe en Jesús, tienes que entender quién es Él. So beginning with the very first verse, Así Matthew que 1, verse 1, empezando con Mateo book 1:1, of the genealogy el libro de la of genealogía de Jesus. Jesucristo. The name Jesus means El nombre Savior. Jesús significa Salvador. Christ means Cristo Messiah, the significa anointed one. Mesías, el The ungido, son of David, el the hijo son of Abraham. de David, el hijo Notice that de Jesus is Abraham. not introduced as a son of David. David had many Fíjense sons. cómo Jesús Not no introduced es as a son of introducido Abraham. como Abraham uno de had los many hijos descendants, de David, porque David but tuvo the muchos son of hijos. these men. No fue uno de los hijos de Only Abraham, porque él the tuvo son varios of hijos David también. and the son of Abraham. Jesús Important that se he is introduce como introduced as el the hijo son. de David, el hijo de David Abraham. was the father Eso es of importante. the Jewish David royal fue el family. padre de Abraham la familia was the real father judía. of all the Jewish Abraham people. fue el padre de God todos had los promised judíos. each of these men Y Dios le prometió a cada separately uno de that they estos would hombres each por have a separado son through que whom cada uno de ellos God would tendría un accomplish hijo some a amazing través del things. cual Dios But both lograría of their grandes immediate cosas. sons were failures. Pero sus Now Matthew hijos says, fallaron. this Jesus who I am introducing you to Entonces ahora Mateo is introduce a related to este Abraham, so he's the hijo son of Abraham, que related está to David, so he's emparentado the son con of David, David but he comes y as con Abraham. the Entonces son se of introduce both David como and el Abraham. hijo de los dos, de David y He de is Abraham. the fulfillment Él es of God's el cumplimiento promises de to la his promesa men. So de Dios a Genesis estos chapter hombres. 12. Génesis capítulo 12. Look at some of the promises that God made. Vamos Genesis a ver chapter estas 12 promesas que Dios hizo. Génesis 12, and verse 7. verso 7. God made a number of promises to Y Dios hizo Abraham, and we're just going to un número de promesas. highlights. Así que Verse vamos 7, a, then the Lord appeared to Abram solo vamos a and hablar de said, algunas. Y apareció "To Jehová a your Abraham descendants, y le literally dijo, to your a tu seed, descendencia daré esta singular, tierra. I will give this Y land." edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Luego se pasó Saying to Abraham and his seed were the promises made. He pasó does de not allí. say and to seeds, plural, as to many, but as of one. And to Dice, your a tu seed, descendencia who daré is esta tierra. Y Christ. So Paul clarifies that for El us in Señor- Galatians 3:16. Genesis chapter 15. Génesis capítulo 4. 15, verso Behold, the word 4. of the Lord came to Abram, saying, Y la palabra "One de who will Dios come from vino a your Abraham own body diciendo, shall be your heir. He will no te inherit heredará the land este, and the sino un hijo blessings that tuyo I será have el que promised te you." All that heredará. I am giving to you, Abraham, all I am promising to you, it's going to be inherited Todo by lo your que seed. te he prometido será heredado por Your tu own body. semilla. Speaking of the promised offspring of Abraham, Hablando acerca de los Lord hijos de said in Abraham, el Genesis Señor chapter dijo en 12, Génesis capítulo 12, 2 and 3, verso 2 y chapter 3, 12, vamos verse 2 and 3, he said, I will make Vamos you a a este great nation. pasaje, dice, I y will haré de bless ti una you nación and make your grande, name y te great, bendeciré, and y you shall be engrandeceré a tu nombre, y blessing. I serás de will bless bendición. those who bless Bendeciré a you, los que and te I will bendijeren, y curse a los him que who te curses you, maldijeren and maldeciré, in y you serán benditas en may ti in todas your las familias seed de la tierra. all the families of the earth shall be blessed. Now, Ahora, in Matthew chapter 1, en Mateo capítulo 1, verse 1, verso 1, 2, begin with Abraham begot Isaac, empezando and Isaac begot Jacob, and so on. But diciendo Abraham's son David, hijo de Isaac Abraham, showed Abraham very engendró a little Isaac, sign Isaac a Jacob, of fulfilling y etcétera. the promises of greatness. He showed very little sign Aquí of bringing nos blessing dice to all the families of the earth. que el Señor iba a bendecir a todas las familias de la tierra. And his sons, Jacob and Esau, they didn't bring Ninguno de much los hijos blessing to the de families Abraham of the earth.
o de Isaac, Jacob, Esaú, trajeron mucha bendición a las familias de la tierra. Muchas de las cosas que suceden ahí en Génesis nos muestran estas historias. Una de ellas es la familia de Jacob, que se van de la tierra prometida para vivir en Egipto. Y en 400 años después, vemos cómo los descendientes de Abraham se convierten en esclavos de Egipto, abusados por sus amos. Después de que vemos esto, tal vez podríamos pensar que algo anda mal aquí. Porque, ¿dónde está esta promesa de la bendición? ¿Qué está pasando? Pero el Señor le había prometido a estos hombres que uno de sus descendientes iba a cumplir estas promesas. Abraham fue el padre de los judíos y David fue el padre de la línea real. Y vemos aquí acerca de otro hijo especial en 2 de Samuel, capítulo 7. And verse 12 to 14. 12 al 14. God is speaking Dios le está hablando a Samuel, to David through prophet. le está hablando a David acerca del profeta, a través del profeta, más bien. And you rest with your fathers. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será a mí hijo. Una promesa profunda. Este hijo prometido construiría el templo y su reino no tendría fin. Salomón fue el que siguió al trono después de David y construyó un templo en Jerusalén. Pero ambas cosas, tanto el reino como el templo, los rituales asociados con él, se corrompieron y no le complacían a Dios. De hecho, en el año 586 antes de Cristo, Dios envió a los babilonios, al ejército babilonio, a destruirlo. Y ahora esta promesa parecía que ya no se iba a cumplir. Ahora, hubieron grandes tiempos en la historia para los judíos, pero todos estos buenos tiempos a través de la historia terminaron en fracaso y decepción. El pueblo de Israel fueron ese pueblo especial al que Dios le hizo promesas. Dios le habló a Abraham, Dios le habló a David de que él iba a tener algunas cosas que Dios prometió, pero no pudieron cumplir este destino. Ellos trataron de establecerse, trataron de asegurar el reino, trataron de hacer que todo sucediera, pero fracasaron y fracasaron una y otra vez. Así que vamos a Mateo capítulo 1 y vamos a adelantar tantito hasta el verso 17. En la genealogía de la que se habla del verso 1 al 16, habla de todos los ancestros de Jesús. Y divide esta lista
de nombres en 3 secciones. De manera que todas las generaciones, verso 17, desde Abraham hasta David son 14. De David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Así que hay 3 divisiones que Mateo pone en esta genealogía. Y cuando leemos esta genealogía de nombres, son nombres, pero para los que conocen la historia del Antiguo Testamento, nosotros vemos esos nombres y nos acordamos de los nombres, de los eventos, de las historias asociadas con Abraham y luego Isaac y las cosas que sabemos de Isaac, qué hizo, qué pasó, y luego Jacob. Y vamos así uno por uno, todos estos personajes. Y los que conocen la Biblia pueden decir que cada uno de estos nombres tiene una historia. Así que Mateo capítulo 1, el capítulo 1 nos habla de todas estas cosas que son la historia de Israel a través del Antiguo Testamento. Y sería difícil leer y estudiar todas estas páginas y resumirlas en una mañana, ¿verdad? Pero vamos a hablar algunas de las más importantes. Solamente voy a escoger algunas. Una porción grande de la historia incluyó 400 años que pasaron en idolatría, en cautividad. Una gran parte de estos años son cuando ellos estaban ahí. Estos años se desperdiciaron en idolatría, persiguiendo otros dioses. Y la tercera parte de la historia incluye 400 años de silencio de Dios, que no hubieron profetas, ni maestros, ni reyes, ni milagros. Es como si Dios los hubiera abandonado. Y vivieron bajo la oposición y la opresión de extranjeros, sin rey ni reino. Es como si Dios los hubiera olvidado, todas sus promesas a David y a Abraham. La promesa que le dio Dios a Abraham, que a través de ese hijo todas las naciones del mundo serían benditas, nunca se cumplió hasta que llegó este personaje en quien, si uno creyera en él, seríamos llenos de esta vida abundante. La promesa hecha a David, que su hijo construiría este templo eterno y que su reino no tendría fin, no pudo tener su cumplimiento hasta que llegó aquel que llamaba a Dios Padre, aquel que conocimos como el Hijo de Dios, aquel que vendrá a establecer su reino y que durará para siempre. Y ahora, dice Mateo, con este trasfondo de fracasos de los descendientes de Abraham, el fracaso de los descendientes de David, ahora Mateo dice, quiero presentarles a Jesucristo, el Hijo de Abraham. El Hijo de Abraham, a través del cual todas las promesas encontrarían cumplimiento, no es Isaac, no es Jacob, es Jesucristo, el Hijo de Abraham. Y todo lo que Dios le prometió a Abraham, todo lo que se había fracasado, se iba a cumplir en el verso. En estos versos
Abraham. vemos la genealogía de Jesús desde Abraham. La genealogía de Mateo no enlista todos los ancestros. Hay algunas cosas que se saltan de un abuelo hasta un tataranieto y se traduce como fulano engendró a fulano y así. Y esto significa, puede ser también que en el griego puede ser el abuelo o bisabuelo o hasta tatarabuelo. Esto significa que engendró, significa no solamente que fuera el padre, sino que es ancestro. Por ejemplo, en Mateo 1:5, Rahab, que era una prostituta que vivía en Canaán, en Jericó, y puso su fe en el Dios de Israel. Pero Rahab creyó en el Señor y dejó entrar a los espías, y gracias a eso ella tuvo un papel importante en la caída de Jericó. Ella se casó con Salmón y tuvieron un hijo que fue Boaz. Pero eso fue como 100 años entre Rahab y Boaz. Por eso Salmón pudo haber sido, tal vez no fue el padre de Boaz, sino tal vez su abuelo o bisabuelo. Lo mismo se describe para Boaz, que se casó con una moabita llamada Ruth. Cómo se casaron, cómo se conocieron. Y todo esto apunta a Jesucristo. Todos estos nombres apuntan a Jesucristo y son importantes porque apuntan a Él. Cada uno de estos nombres, de una forma o de otra, apuntan a Jesucristo que se iba a cumplir estas profecías. Boaz y Ruth tuvieron a Isaí, que fue el padre de David, que se convirtió en el rey de Israel. Y esto completa el primer set de 14 generaciones que se enlistan. Primer padre de los judíos. Vemos aquí a David, el gran rey de los judíos. Y aquí vemos a estos hombres a los que el Señor les prometió cosas y ellos no vieron el cumplimiento de estas promesas en sus hijos porque no era ninguno de ellos los que iban a cumplirlas. Ahora, el siguiente set de 14 generaciones nos lleva a través de esta historia cuando los reinos, el reino de Israel es grande y luego cae y luego el Señor permite que los extranjeros tomen cautivos a los israelitas, se divide el reino. El Señor permitió que Salomón construyera un templo para el Señor, pero luego Josías fue el último de los reyes libres antes de que los babilonios se los llevaran en cautividad. Y otra vez vemos aquí otras 14 generaciones nombradas de David hasta la cautividad en Babilonia. Y luego en el verso 11 vemos de Jeconías hasta la cautividad de Babilonia
de la cautividad de Babilonia hasta Cristo, otras 14 generaciones. Dice el verso 17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia a Cristo 14 generaciones. Y a pesar de que estas genealogías son correctas y que cada nombre que se menciona aquí son correctos, no es una lista exhaustiva de familiares o de parientes. Aquí hay un significado simbólico en los números y en los nombres que se dan de estas personas. Y tú podrías recordar todas estas cosas, pero hay un significado más grande. Hay un simbolismo en el nombre, hay un significado por el cual son 14 generaciones, por el cual están agrupados en 14. Y no tenemos ni el tiempo ni el cerebro para estudiar todas estas cosas. Y yo no quisiera guiarlos a ustedes en herejías o falsas doctrinas, pero yo sé que allí hay más cosas. Y yo sé que algún día vamos a estar sentados a los pies de Cristo preguntándole por qué es que se escribieron las cosas así. Ustedes pueden sacar oro de estas cosas. El nombre David, por ejemplo, tiene un nombre numérico, un valor numérico de 14 generaciones. Este número 14 se repite en varias ocasiones aquí en estas cronologías. Hay algo acerca de David y podríamos sacar un estudio completo acerca de David y de su significado. Así que hay muchas cosas acerca de esto. ¿Por qué se mencionan estas mujeres? Alguien que estudie las genealogías puede decir que es muy inusual que en el linaje se mencione a las mujeres, porque siempre se rastrea por los hombres. Y por lo menos 3 de estas mujeres que se mencionan en la genealogía de Jesús son gentiles. Hay 5 mujeres que no son, hay 5 mujeres y 3 de ellas no son judías. Sin embargo, entraron a la familia. La primera es Tamar, una cananita que sedujo a su suegro Judá, y a través de esta relación incestuosa tuvo gemelos, y estos niños, uno de ellos fue el ancestro de Jesucristo. Rahab, la segunda mujer que se menciona, fue una cananita, una prostituta que vivía en Jericó. Y en este lugar tan malvado, ella tenía una ocupación tremendamente malvada. Ella era prostituta y sin embargo Dios tuvo misericordia de ella y la añadió a la familia de Jesús. Ruth, la moabita. Deuteronomio 23:3 habla acerca de la gente de Moab. La gente de Moab o amonitas tenían una maldición especial sobre ellos. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, benditos los que te bendijeran y malditos los que te maldijeran? Estos habían contratado a Balán para maldecir al pueblo de Israel. Por eso es que en Deuteronomio 23:3
shall habla not de enter esto. the assembly of the Dice, Lord, no even to the entrará 10th amonita generation, ni none of moabita his descendants en la shall congregación enter the de Jehová, assembly of the ni Lord hasta la forever. 10ª generación de ellos no entrarán en How la did she get congregación de Jehová under para that kind of a siempre. curse? ¿Cómo The es assembly of the Lord entonces que meant to be Ruth given full status as entró an Israelite, a la familia de Dios to be given citizenship, full citizenship. Ruth was y part le of a first dieron nation of people completa that was banned from ciudadanía ever being given full a citizen pesar de ser status, moabita and y yet tenía she was una included prohibición in y the una genealogy maldición. of King David, Y sin and she embargo, was a ella great-grandmother of Jesus fue Christ. fue Uriah's wife, bisabuela o Uriah was a tatarabuela Hittite. de Just Jesucristo en named ese that sentido. she also may have been a Hittite. Betsabé, la esposa de As a Urías, es la result of his cuarta lust que for se her, David menciona. committed both adultery Esta with her mujer- and murder of her husband. And so, Esta why mujer are fue la these causa four por women la cual singled David out cometió and adulterio con ella included y in the asesinó a genealogy of su Jesus esposo. Christ? Así que, Why didn't they include Sarah? Why didn't they include ¿por qué Rebecca, Rachel? estas mujeres están Why didn't they include incluidas some of aquí? these ¿Por qué el other Señor no habló de godly Sara women? o de Rebeca o de Why didn't they include Raquel, it all in here? que eran mujeres The Bible doesn't piadosas? answer that question. Bueno, la Biblia no It nos would dice, seem pero that parece in que introducing us to the nos promised está son, the promised presentando king, the Lord is also al giving rey us a prometido, glimpse into pero Dios nos está who is dando making una up the indicación kingdom. Who is de- this son coming to save? Who is he the savior de a of? qué vino a qué vendría We este become rey, part of the a family of salvarnos, a unificarnos, In a Christ, perdonarnos. barriers of all En kind Cristo, are broken todas down. las barreras de cualquier kingdom tipo of se God, derriban. social En barriers en el are reino de broken down. Dios, las There barreras is no Jew, there is sociales no Gentile. se derriban. No In the hay kingdom of judíos ni God, gentiles. sexist barriers Las are broken barreras down. sexistas se Barriers that derriban would stand también. between women being able to, Hombres y receive the mujeres blessings and enter into the inheritance. pueden Sin heredar el barriers reino de Dios. of the worst Las kind barreras del are broken pecado, down when you put los your faith in pecadores de Jesus la Christ. peor clase, And the curse pueden of entrar sin al reino is de broken Dios down cuando se through Jesus arrepienten. Christ. La maldición The del pecado se outcasts and the derriba a respectable través are de both Cristo. brought together Aquellos in que their common están relationship with Jesus que están Christ. lejos pueden venir a una So we read in relación Galatians cercana con chapter Cristo. 3, Y leemos en 26 Gálatas to 29, capítulo the New Testament. 3, verso 26 al 29 en el Nuevo Testamento. Galatians 3:26. Gálatas 3, For you all 26. are sons of God Que through todos faith ustedes in son Jesus hijos de Christ. Dios por la fe en Jesucristo. For as many of you as were baptized into Christ Porque todos los que have habéis put sido on bautizados en Christ. Cristo, And there de is Cristo neither están Jew nor están Greek, revestidos. there is neither Ya no hay slave judío nor ni free, griego, no hay there is esclavo neither ni male libre, nor no hay female, varón ni for mujer, you porque are todos all ustedes one son in uno en Christ Cristo Jesus. Jesús. And if Y si you are ustedes son de Christ's, Cristo, then you are ciertamente el Abraham's linaje seed de Abraham and heirs son according y herederos to the según la promesa. loaded with promise, Lleno de loaded promesas, with fulfillment, lleno de loaded with cumplimientos, blessing lleno for de you who have put your bendiciones faith in the para Son of God, ustedes put que your han faith puesto in su the fe Son of David. en Jesucristo, el Hijo This is a de Dios. lineage in Matthew chapter Este es 1. un linaje en Mateo Lineage capítulo of 1, grace. un linaje de gracia. A Savior had been promised. Un Salvador ha Great sido son, prometido, a Messiah, un Hijo, un a great Mesías, king who un would gran bring rey blessing not que only trajo to his own bendición no people, solo a su but propio to the pueblo, nations of sino the a las world. naciones del mundo. But though Abraham and David had many descendants, none of those in the Pero lineage a pesar were de que Abraham y successful in David fulfilling the promises, tuvieron muchos including descendientes, ninguna de estas Mary, who was born into a promesas line of fue sinners. And all of those pudo in cumplir Jesus' las lineage, including promesas, se Mary, pudieron were in cumplir need en of a ellos, Savior. incluyendo a María. Look at Luke chapter 1. Fíjense Chapter 1 and verse en Lucas 46. capítulo 1, 46. We have a statement of Mary's when she is informed that Cuando she's going to María, have a son who's going to be cuando le dicen a Messiah, María que the va a son, tener the fulfillment este hijo,
She says in verse 46, and Mary said, my soul magnifies the Lord, and my spirit has Lucas rejoiced in 1:46. God, my Savior. Se le doy gracias a Dios con For todo mi he has corazón regarded the y estoy lowly alegre state porque Él of es his mi Salvador. maidservant. She was part Dios of that tiene lineage. especial cuidado de mí, que soy For su humilde behold, esclava. henceforth all Desde ahora generations todos will me call dirán, you María, blessed. Dios te ha bendecido. For he who is El mighty Dios has done great Todopoderoso ha things hecho for grandes me. cosas conmigo. Holy Su is his nombre name. es santo. We can echo that. This Podemos, Thanksgiving Sunday, we can say, podemos decir lo mismo en este domingo de acción de gracias. Gracias, Señor, por amarme, por enviar a tu Hijo that I para might mí. be saved, that I might be included in your lineage of grace, that I might be Gracias, included in Señor, this porque family puedo of ser grace, incluido this great en tu family. linaje, en esta familia de Cristo. Finally, in Gracias, verse Señor. 16, Y finalmente, Matthew chapter 1, en we are brought up to Mateo the time of capítulo Jesus 1, Christ. verso It says 16, that Jacob llegamos al begot tiempo de Joseph, Jesucristo. husband of Mary, Y Jacob whom was engendró a born José, marido de Jesus, María, who is de la cual called nació Jesús, llamado el Cristo. Notice the pattern changes. If you're reading through all the names, it's so-and-so begot so-and-so. Fíjense cómo begot so-and-so, cambia was el the father patrón. of, so-and-so was the father of. And for the first time in this entire Estamos list of viendo que names, fulano you get to the engendró last one. The Bible does not say este otro that y Joseph así begat or that Joseph was hasta the que father llega of Jesus. The Bible is very a precise Jacob. in A saying Jacob that engendró a Jesus José, was marido de born María, of Mary, de la cual implying that nació Joseph was Jesús, not the biological implicando que José no era el Doesn't say padre he was the biológico. No dice que José accepts that and engendró says a he was the Jesús, husband of Mary, sino of que dice whom José, was born marido Jesus, de who María, is de la called cual Christ. nació Jesús, llamado el One of the Cristo. reasons that the Hebrew Una de las genealogies razones always trace the ancestry through the por name. las The reason cuales the Bible se through the man. The rastrea reason the Bible traces the ancestry los through ancestros a man través del is hombre because es the Adamic porque sin nature is passed por on la through the man and not through the La woman. naturaleza adámica se We did not inherit our transmite sin nature por el from our hombre. mothers. Nosotros no heredamos la naturaleza pecaminosa por nuestras madres. No podemos culpar a nuestra Mother mamá de inherited eso. her sin nature La mamá from her heredó father, su but naturaleza my mom did not pass it pecaminosa on to me. de su papá, pero ella no me la heredó a mí. Yo la heredé de mi padre. Passed down from generation to generation. Y así es como se Therefore, transmite el pecado significance por of el that, hombre. Jesus Christ Por eso did not inherit a sin es que nature, Jesús because no he did heredó not una have a naturaleza human pecaminosa, father, as we porque will no see tuvo next un week. padre humano, Mary como lo could veremos not la pass próxima on semana. her sin nature, Y which she María had. You no don't have le to pudo come pasar up with some invented su idea that Mary was perpetually a naturaleza virgin, pecaminosa, or that no porque Mary fue was perpetuamente una immaculate, virgen, sinless. no porque no tuviera You don't need to do pecado, that. no. She could not pass her sin Ella no nature on. podía pasar This esa genealogy shows naturaleza that Joseph, pecaminosa, the porque era adopted una father mujer. of Jesus, was in the José direct line era of the el kings padre of Judah. adoptivo So by adoption, de Jesus was placed José, into the kingly line y of por David. eso estaba en línea directa de But los reyes de there's another Judá. genealogy in Luke's Pero, gospel, which como is lo related vamos to a ver en Mary's el genealogy. Evangelio de She Lucas, also is a direct descendant of King David. hay otra So genealogía both y by vemos birth que and by los dos, adoption, Jesus was the por son nacimiento of y David. por adopción, Jesús era el hijo de David. We're gonna have to wrap up here, but Ya vamos a terminar aquí, pero encontré una nota muy There interesante. is no Jew alive today. No hay As far ningún as I know, judío no Jew alive today who hoy en can día trace their lineage que back pueda to trazar su linaje hasta el rey demonstrate David that para they are the demostrar son of David. que son Only los hijos de Jesus David. Christ can do that. Solo Jesucristo Can. pudo hacer eso. He can trace his lineage back to El Señor David. And sí the podía Antichrist rastrear su will not linaje be able hasta to show David. he is of the lineage of David. Por eso es que el anticristo no podrá decir que él es hijo de David. Solo Jesucristo
puede trazar su linaje real, See next week only rastrearlo hasta David, para decir que él realmente fue hijo de David, de la semilla del Espíritu Santo, declared y fue declarado Son of God. el Hijo de Dios, el Hijo de Abraham, el Hijo de David. He is King of all kings, Lord of all lords. Él es el Señor de señores He is y el Rey de reyes. Él es digno de alabanza. He is worthy of our thanks. Gracias, gracias Señor. Tú eres digno de nuestra adoración. Te damos gracias, Señor, por enviar tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias This quick look por at the origins of Jesus, recordatorio where he comes de los orígenes de Jesucristo, from. de, And Father, we de dónde vino Él. pray Y Señor, you would cause us oramos para que to give thanks. tú, Señor, nos ayudes a regocijarnos en ello. Y te damos gracias, Señor. Aumenta nuestra fe en Heavenly ti. Father, I pray this Padre, morning for oramos en esta mañana have not put their faith in you, who are not para que tú, Señor, God. Lord, I pray that you would cause traigas a aquellos que todavía no son parte de su familia. Permite que la fe crezca en sus corazones, Señor, y que Mary acknowledge aún como María lo hizo, Señor, I need you. ella clamó y dijo, necesito un Salvador, necesito a alguien que me salve de mi pecado, que me salve Lord, de I mi am fracaso. powerless to control Señor, my no destiny tengo and my poder para controlar mi see my destino life slipping ni mi away. futuro, Señor. Veo mi vida I cannot control. yéndose de I do not mí, know where I am Señor, y going. no sé a do dónde not have voy, hope. Señor, y no Lord, I tengo pray that you would esperanza. cause such one Pero, Señor, to you. yo te pido You que would pueda transfer them out of clamar the a kingdom of ti darkness y que into the pueda kingdom ser of God. transferido del reino de Ask this in las the name of tinieblas Jesus Christ. al reino de tu luz admirable, en el nombre de Jesús. Amén.